¿Tú sabías que si dices 3 veces o escribes 3 veces en X, Calderón, 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 se derrite un un derechoso en la red social? No sabes, se derrite. Como un tlaconete con sí, como los con tlaconetes, sal. claro. No, ¿sabe qué? Se empieza a derretir. Entonces, si usted quiere puede repetir 3. Si quiere que se derrita un derechoso en X. Calderón. Antes de irnos, porque hay alguien, por cierto, que no les hizo tanto caso, fíjate, porque uno menciona a Calderón y luego salen, pero parvadas de buitres a decir que no puede ser posible porque mencionan a Calderón, pues si ya le hicimos una mencioncita ahí en Canal 11, ahí nomás diciendo pues que no dijimos que le gusta la bebida, eso sí, nomás dijimos que pues está relacionado con puro matón y con puro narcotraficante, ese fue su sexenio, pero no, hombre, hicieron el recortito y lo difundieron y que hace 20 años de Calderón y siguen hablando de él. Sí, vamos a seguir hablando, de hecho. Prepárense porque, de hecho, mencionen 3 veces Calderón en esa red social y se derrite un derechoso. Y varios, Alejandro, porque... Pero... ¡qué bravos! No, muchos, sí. Pero fíjate que apenas vi recientemente que hay un hombre de derechas que entra y sale al PAN como Juan por su casa, dependiendo cómo esté la cosa. Manuel Cloutier, lo vi que le puso un jalón de greñas a Calderón. Recientemente le puso en su cuenta, efectivamente. En su cuenta le puso, a ese se le olvidó que ya no se debe mencionar a Calderón. Porque dijo, ay, mírala, ahí está. Sí. Yo me reuní el jueves 21 de enero del 2010 con Felipe Calderón en Los Pinos para pedirle que actuara contra el cártel de Sinaloa, a lo que él me contestó que no podían actuar porque no tenían información. Ahora sabemos por qué no podía actuar. Por complicidad, por García Luna. Dice ahí en este mensaje. Más abajo. Es correcto. Manuel Cloutier agrega en otro mensaje. Te lo voy a poner, Lluvia, para que lo puedas transmitir, porque hay un segundo mensaje y un de tercero, Manuel de Cloutier hecho. Carrillo, quien era en el 2010, era diputado federal del Partido Acción Nacional, y en ese segundo mensaje dice lo siguiente: hay 2 pruebas de lo que digo. 1. Luis Felipe Bravo Mena era secretario particular de Felipe Calderón y fue testigo presencial de dicha reunión. 2. La entrevista que me hizo Álvaro Delgado en la revista Proceso, publicada el 14 de febrero de 2010, donde acuso a Felipe Calderón de ser cabrón irresponsable. Y hay un tercer mensaje de hace 3 horas que dice, ¿por qué? Escribe muy mal Manuel Cloutier, pero le traduzco un poco. ¿Por qué es relevante esta información? ¿Te imaginas cómo sería Sinaloa si hace 15 años el cabrón irresponsable de Felipe Calderón Hinojosa hubiera combatido a fondo al cártel de Sinaloa? Los sinaloenses viviéramos otra realidad. Esto a propósito de un tuit que lanza al que, lo digo, pues hay en casa niños y todo, no lo voy a usar mucho, pero a quien Manuel Cloutier llama cabrón irresponsable, sobre todo por lo irresponsable, lo cabrón se usa mucho. Dice lo siguiente Felipe Calderón, a este mensaje es al que le responde Manuel Cloutier. La muerte del Mencho y otras 2 historias, una liga a letras libres. Después de 6 años de abrazos a las organizaciones criminales, que no eran otra cosa que una garantía de impunidad,
absolutamente injustificable desde cualquier punto de vista, ya que significaba la renuncia del Estado a su responsabilidad de otorgar seguridad a sus ciudadanos. Y luego el texto es de una persona conocida de Calderón y también de Genaro García Luna. El personaje del que se habla es Guillermo Valdés Castellanos, quien estaba a cargo del aparato, del gran aparato de inteligencia mexicano, y es el hombre que nunca se enteró, nunca, que Genaro García Luna estaba administrando el crimen organizado y por eso ahora pues está básicamente en una cadena perpetua. Es en la revista de Enrique Krause, escribe Guillermo Valdés Castellanos, quien estaba a cargo del CISEN y que nunca vio que Genaro García Luna era narcotraficante, Álvaro. No. Primero lo vieron desde Estados Unidos. Sí, y es importante reconocer ahora, como hace pues 16 años, que Manuel Cloutier fue de los poquísimos panistas que no solamente levantó la voz para denunciar que la guerra de Calderón no llegó a Sinaloa, la entraña del cártel de Sinaloa, todavía entonces con el Chapo Guzmán en libertad y obviamente Ismael El Mayo Zambada. Y él hace alusión efectivamente a una entrevista que se publicó en la revista Proceso en 2010, una entrevista que yo tuve con él en la Ciudad de México, una entrevista que se publicó y ahora que la recuperé, fue el 22 de febrero de 2010, es decir, se está cumpliendo. Que ya no sé por qué hacen eso, pero le borraron ya el nombre de Álvaro Delgado en la revista Proceso. Digo, yo sé que a Álvaro no le importan esas cosas, pero pues son cosas que no deberían hacerse. Ya no tiene el nombre. Yo la encontré en Noroeste, en el periódico Noroeste, que curiosamente es de Manuel Cloutier. Y dice lo siguiente, la cabeza dice del texto, que malamente está firmado por la redacción, pero es de Álvaro Delgado. Dice, pero ese no es. No, esto no sé tragar mierda, es del 2010. Ajá, es después del primer texto. A ver, el segundo, ¿cuál es el que? Ese Cloutier al gobierno. No sé tragar mierda, pero el primero es un texto que también, perdón, estoy aquí buscándolo. Por eso, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Porque el de arriba es el de Noroeste, Sinaloa, aquí no llega la guerra. Exactamente. Bueno, ese es el ese es el de la entrevista, ¿no, Álvaro? Sí. El que dice, el de la entrevista es el Chapo Guzmán, el intocable de Calderón. Está también en Proceso, sí, pero no está firmado ahí. Bueno, entre usted a Noroeste, ahí ya si lo quiere leer como el original. Ese es el original. Entonces, el Chapo Guzmán, el intocable de Calderón. Bueno, dice lo siguiente, dice sábado 13 de febrero del 2010, Ciudad de México, Proceso. Para el diputado por el PAN, Manuel Cloutier Carrillo, el presidente Felipe Calderón ejerce una narcopolítica que ya situó a México en un punto de no retorno. Como expresión de esta, dice el legislador federal a Proceso, en el caso de Sinaloa, el cártel que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán permanece deliberadamente intocado, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Colombia, donde sí se actúa contra los intereses del capo. Entre tanto, los zetas, rivales del narco, denuncian en Narcomantas que él ha gozado de impunidad durante los 9 años de gestión panista. Y comienza así el texto. Cuna de los más prominentes narcotraficantes de México, como Joaquín El Chapo Guzmán, Sinaloa padece una crisis peor que la de Chihuahua, porque, debido a la negligencia del gobierno de Felipe Calderón, se ha consolidado ya como el modelo de la narcopolítica en el país,
acusa el diputado federal del PAN, Manuel Cloutier Carrillo. Somos la avanzada de este mugrero que se vive ya en México, define el hijo de quien fue candidato presidencial del Partido Acción Nacional, PAN, en 1988, Manuel de Jesús Cloutier, y asegura que el contubernio de los políticos con el crimen organizado en Sinaloa, que denomina el narcopoder, comienza a clonarse en otros estados. La razón: la guerra que Calderón declaró al narcotráfico al inicio de su gestión no existe en la entidad. Al contrario, asegura, el régimen calderonista protege al cártel de Sinaloa que encabeza el Chapo Guzmán, fugitivo desde los primeros meses del sexenio de Vicente Fox. Comillas. El gobierno federal habla de una guerra contra el narcotráfico que en Sinaloa no se ha visto. Se ha golpeado a todos los cárteles y no ha sido proporcional con el de Sinaloa. Eso es evidente. Y si nos preguntan a los sinaloenses, es más evidente, exclama. Pero además, asevera, el gobierno de Calderón hace negocios en Sinaloa promovidos por la administración estatal, como la multimillonaria compra de terrenos para un desarrollo turístico, propiedad del exgobernador Antonio Toledo Corro, en cuyo sexenio inició el auge del narcotráfico. Son cosas muy extrañas, comenta Manuel Cloutier. Tras advertir que existe el riesgo de que las próximas elecciones gane un candidato a gobernador que sea plenamente un narcotraficante, cuando de acuerdo con las encuestas más recientes el PRI tiene una ventaja de 2-1 frente al PAN, Cloutier sentencia que en Sinaloa se está llegando a un punto de no retorno. Y explica, el punto de no retorno será cuando el costo de combatir al crimen organizado y a la corrupción que genera sea más alto que el costo de detenerlo. Y cuando el costo de combatirlo sea más alto que el costo de detenerlo, nadie le va a entrar. Harto de promesas incumplidas y de la arrogancia gubernamental, el diputado federal responsabiliza directamente a Felipe Calderón de no atacar la narcopolítica en Sinaloa, en la cual incluye al gobernador priista Jesús Aguilar Padilla, y anticipa. Esto, adelante. Eso significa que nos va a costar a los sinaloenses generaciones enteras porque un cabrón irresponsable, y digo irresponsable porque es su responsabilidad, no tuvo el tamaño de hacer lo que le correspondía por mandato. Este es un fragmento solamente del que se puede consultar a la revista Proceso. La entrevista es mucho más amplia y efectivamente la publica el periódico El Noroeste de Sinaloa, del que efectivamente, tú lo decías, Alejandro, Manuel Cloutier es propietario. Leo un par de párrafos más porque vale la pena el contexto. Nomás un par de párrafos y usted ya encárguese de encontrarla. Es preferible, mire, ¿sabe qué? Más fácil. Porque no la va a encontrar si la busca por Álvaro Delgado en la revista Proceso. Le borraron ahí se lo borraron, pero acá se lo voy a poner yo. Mire, aquí es entrevista de Álvaro Delgado con Manuel Cloutier. Ya la puede usted encontrar, la liga en Los Periodistas, la puede usted localizar. Nomás leo dos párrafos que no vienen en la versión de acá, pero que sí vienen en esta que es más completa. Dice, en entrevista la mañana del 11 de febrero en su departamento de la Colonia Condesa en la Ciudad de México, Cloutier insiste con vehemencia en su reclamo a Calderón por no atacar al narcotráfico en Sinaloa y sospecha que ello se debe no solo a ineptitud y negligencia, sino a otro tipo de arreglos. A mí, que no me platiquen. Yo entiendo que en Michoacán esté tomando acciones, es su tierra, pero la mía es Sinaloa y ese es mi México. Es el México que a mí me interesa que se transforme. A mí no me interesa que esté combatiendo en Michoacán, a mí me importa que haga su tarea en Sinaloa y eso es lo que reclamo. Pero resulta que a Sinaloa no lo ha tocado ni con el pétalo de una rosa.
Y la pregunta es, ¿por qué? Y yo le pregunto, ¿por qué, Manuel Cloutier? Y responde, para mí hay varias posibilidades. Una, que Sinaloa sea intocable, efectivamente, en materia de crimen organizado. Y esto significaría entonces que hay otro tipo de arreglos en esa lógica. Porque no creo, me resisto a creer que el Estado no tenga la fuerza para combatir y ganar la batalla contra el crimen organizado. Eso sería tanto como decir que no solo en Sinaloa habremos cruzado el punto de no retorno, sino que el país ya también se chingó. Le pregunta Álvaro Delgado en esta entrevista del 2010. ¿Es una estrategia deliberada? Responde Manuel Cloutier. Claro, ¿qué puede ser? Primero, que Sinaloa es intocable. Lo segundo sería que dada la colusión real que existe de narcopolítica en Sinaloa con lo que llamo la camarilla mafiosa en el poder, y que no es un término propagandístico ni electorero, sino un término descriptivo real, o sea, una pequeña camarilla que se ha incrustado en el poder aliada con el crimen organizado, nos está cosiendo desde el poder. Y en esa entrevista escribo lo siguiente. Para ilustrar este cocimiento, Cloutier hace una analogía. Dice que si se lanza una rana a una olla hirviendo, el animal salta y aunque se quema, logra salvarse. Pero si la rana se introduce a la olla en agua fría y ésta se va calentando poco a poco hasta hervir, la rana nunca saltará para salirse y terminará por cocerse. A eso me refiero cuando digo que a los sinaloenses nos están cociendo desde el poder. La corrupción de la sociedad sinaloense está siendo promovida desde el poder y nos están corrompiendo precisamente con el ánimo de irnos preparando para que nuestros gobernantes ya no sean los políticos de antes ni los narcopolíticos de ahora, sino finalmente miembros directos del narcotráfico. Según él, hay un convenio entre la camarilla mafiosa y el crimen organizado desde hace al menos 10 años y tiene ese objetivo, explica Manuel Cloutier. No se dio el brinco de un político a un narcotraficante, sino que se necesitaba un paso de transición que fuera permitiendo al sinaloense acostumbrarse a tratar con la gente desprestigiada, vinculada con el narcotráfico en el poder, y eso es lo que ha venido haciendo el sexenio de hoy. Por eso, añade, no es fortuita la ejecución del secretario de Turismo del gobierno estatal, Antonio Ibarra Salgado, el 22 de diciembre del 2009. Todos sabíamos de los vínculos de este señor con el crimen organizado, pero no es el único que con esos vínculos está en este gobierno. Y le sigue. Ahora, es impresionante, Álvaro, que esta entrevista es de hace 15 años y es tan visionaria que lo que le oyes a Manuel Cloutier, la verdad, vino sucediendo en el resto de los años, Sí. en los años por venir. Sí, pero fíjate qué curioso. Después de esta entrevista, se le van encima de Cloutier una represión. Y lo echan. Lo echan del PAN, lo marginan. El propio secretario de Gobernación, que en aquel momento era Fernando Gómez Montt, el presidente del PAN, que en aquel momento era César Nava, en su contra. Y luego, fíjate, al año, más bien después, Manuel Cloutier me cuenta qué fue lo que pasó y inclusive está publicado también el 22 de febrero de ese mismo año, 2 semanas después de la entrevista, lo siguiente, dice, yo lo escribo así: el diputado federal Manuel Cloutier sabía que podría haber represalias al denunciar públicamente que el gobierno de Felipe Calderón ampara al narcotráfico en Sinaloa y al cártel que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán, y se niega a ser sometido
por las amenazas del gobierno y del Partido Acción Nacional. Gozo y amo mi independencia, dice, y afirma que tiene una escuela de su padre, Manuel Cloutier del Rincón, candidato presidencial del PAN en 1988. Habemos gentes que somos como los toros de Lidia. Entre más nos pican, más embestimos. Y ante el acecho del gobierno de Calderón y del PAN, a raíz de la entrevista, aclara sin atenuantes. No sé tragar mierda sin hacer gestos. Me cuesta mucho callar. En septiembre, el 13 de septiembre del 2024, él abunda, Manuel Cloutier, en un texto que escribe donde narra dos encuentros, de hecho. Uno con Felipe Calderón y otro con Vicente Fox. Su texto se llama Calderón, el cabrón irresponsable. Así lo firma, pues claro, retoma a la cabeza del texto original de la entrevista que tuvo con Álvaro Delgado. Dice en ese momento Manuel Cloutier lo siguiente, y vale la pena leerlo porque da un poco más de detalles, Álvaro. Es este texto. Sí. Ya está. Sí. Dice Manuel Cloutier, 13 de septiembre del 2024, es decir, hace menos de 2 años, lo siguiente. Después del encuentro con el presidente Fox en Los Pinos en 2004, donde este dejó claro que no tocaría los principales problemas de violencia y narcotráfico en Sinaloa, el 29 de septiembre del 2006, con Carmen Aristegui en CNN, señalé que el narco y la narcopolítica eran de los principales riesgos a la incipiente democracia mexicana. En esa entrevista, hace 18 años, dije, y lo grito precisamente porque quien llegue a ser presidente el próximo sexenio tiene que considerar esto, porque no puede ser, y lo reclamo como sinaloense, que nos echemos otros 6 años sin que Sinaloa sea tocado. Cuando el presidente Felipe Calderón declara la guerra contra el narco en diciembre del 2006, despertó en mí una ingenua esperanza de que podía recuperar al menos 3 estados, mi Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán. Los 3 estaban bajo el control total del narcotráfico y la narcopolítica. En Sinaloa, la narcopolítica la lideraban el exgobernador Juan Millán, el gobernador Jesús Aguilar, el empresario Jesús Vizcarra y el financiero Óscar Lara Arechiga. Empezaba el año 2010, donde se renovaría el gobierno del estado de Sinaloa el domingo 4 de julio. Yo había incursionado en la política aceptando la invitación del PAN para ser diputado federal el 2009, de 2009 a 2012, y analizaba la posibilidad de ser candidato a la gubernatura, por lo que busqué nuevamente la reunión con el presidente de la República, Felipe Calderón, para constatar su compromiso en la lucha contra el narco y saber si Sinaloa estaba incluido, porque no había sido tocado. El problema no era ser candidato a la gubernatura de Sinaloa. El verdadero problema era si ganabas. Por eso era tan importante saber si se contaba con el apoyo presidencial en el combate a la violencia, el narcotráfico y la narcopolítica en mi estado. El presidente Felipe Calderón me recibió en su despacho en Los Pinos junto con su secretario particular, Luis Felipe Bravo Mena, un jueves 21 de enero del 2010. Ante mis comentarios sobre la grave situación que se vivía en mi estado, el presidente cortó la charla tajante. No tenemos información. Fue el argumento que espetó Felipe Calderón para justificar no actuar en Sinaloa. La respuesta del presidente me molestó, por lo que arranqué 4 hojas de mi libreta amarilla donde llevaba mis notas. Las puse golpeando la mesa al tiempo que exclamé, aquí está la información. Calderón se levantó de su sillón y yo también, en una clara muestra de que dábamos por terminada la reunión. Caminamos a la puerta y nos dimos la mano en un forcejeo fuerte y me dijo, para gobernar Sinaloa se necesita inteligencia,
amor a la patria y huevos. Le contesté retadoramente. De amor a la patria y los huevos no tenga duda, señor. Y la inteligencia se la dejo a su criterio. Caminé nuevamente ese pasillo largo acompañado de Luis Felipe Bravo, como lo había hecho 6 años antes, y le dije, a ti te han tocado las 2 reuniones, con Fox y ahora esta. ¿Cómo debo leer esto? ¿Qué quiso decir el presidente? No sé, contestó Bravo Mena, encogiendo los hombros. A los días, regresé a Los Pinos a dar respuesta de mi decisión. Ya no me recibió Calderón. Fue Luis Felipe acompañado de aquella chamaquita soberbia que era la jefa de la presidencia, Patricia Flores Elizondo. Les comuniqué que no iba a participar en la contienda por la gubernatura, al tiempo que me solté llorando de rabia por la impotencia de ver que mi estado nuevamente estaba destinado a seguir en manos del narco y la narcopolítica. Es tremendo el relato, porque lo que dice Manuel Cloutier, Álvaro, en este conjunto de señales, es que durante 12 años se construyó, se fortaleció la narcopolítica en ese estado. Y si tú, durante 12 años gobernados, me refiero, por Vicente Fox y luego por Felipe Calderón, y cuando tú ves que hasta el 16 de octubre del 2024, en un comunicado de prensa, el Departamento de Justicia de Estados Unidos habla de que el secretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, es condenado a más de 38 años de prisión, te das cuenta que han pasado 20 años, es 2024, Sí. 2024. Es Cuando decir, cuenta él se Cloutier. reúne, Cloutier se reúne primero con Calderón en 2004. En 2004. Y luego con Calderón en 2010. Fíjate qué fechas tan simbólicas, porque se reúne con Vicente Fox en 2004 y exactamente 20 años después, con aquel estado convertido en lo que sabemos que está convertido, en una verdadera tragedia, en el luto humano, 20 años después, el que estaba encargado en los 2 sexenios, que tenía participación en los 2 sexenios en la lucha contra el crimen organizado, Genaro García Luna es condenado. O sea, tuvieron que pasar, Álvaro, 20 años para que se reconociera, no en México, porque pues a él se le juzgó en el extranjero, que el tipo era un narcotraficante y que, como decía efectivamente en ese momento Manuel Cloutier, había un acuerdo con el cártel de Sinaloa de los gobiernos panistas para simple y llanamente no tocarlo. Bueno, tan simple como en enero del 2001, cuando no cumplía ni 2 meses Vicente Fox en la presidencia, el gobierno deja salir a Joaquín El Chapo Guzmán del penal de Puente Grande en Jalisco. No es cierto que haya salido en el carrito de la lavandería, como lo contaría después el propio Chapo Guzmán al abogado José Antonio Ortega Sánchez. Que aquí no lo contó. Claro, aquí lo contó. No, salió por la puerta grande, en el penal de Puente Grande en Jalisco. Nunca lo detuvieron durante el gobierno de Fox. Nunca lo detuvieron durante el gobierno de Calderón. Sí, lo detuvieron cuando con Enrique Peña Nieto se fugó, lo recapturaron y después a Estados Unidos. Pero, Alejandro, también hablaba Manuel Cloutier, quien hoy, por cierto, está en el Consejo Consultivo del Partido de Acosta Naranjo y es muy cercano también a Ricardo Salinas Pliego, o por lo menos ha asistido, por ejemplo, asistió a su fiesta de cumpleaños en octubre. Pero hablaba Manuel Cloutier, y en aquella conversación que yo tuve con él en 2010, hablaba de cómo el gobernador en aquel momento, Jesús Aguilar Padilla, pues estaba coludido. En el 2010, en las elecciones, se da una coalición entre el PAN
y el PRD, y se postula a un expriista, Mario López Valdés, Maloba, y es gobernador de esta alianza del PAN, PRD y el partido Movimiento Ciudadano. Fue ciertamente una nulidad. Y luego llega Quirino Ordaz Coppel, que es el actual embajador de México en España, ya con el apoyo de Enrique Peña Nieto. Y luego, en 2021, gana el candidato de Morena, Rubén Rocha Moya, un personaje que fue rector de la universidad, que había buscado ser gobernador y al que se le atribuye también, pues, vínculos con el narcotráfico. La realidad de las cosas es que, sí, Sinaloa, lamentablemente, por unos y por otros, ha sido condenado a la violencia porque, pues ahí tiene su entraña, ha tenido su entraña este cártel. Pero sí, a mí me llamó la atención ahora que Manuel Cloutier haya reactivado su reclamo a Felipe Calderón. Sí, me llama mucho la atención porque se reclama mucho que uno recuerde a Calderón. Es que dicen que ya no debería uno estar recordando a Felipe Calderón. Que ¿por qué? Bueno, ahora lo recordó Manuel Cloutier y decidimos integrarlo a nuestra querida sección que inauguramos ayer. Bueno, no, la vamos a inaugurar el día de hoy, que se llama El Tlaconete con sal. Es decir, cada vez que menciona uno a Calderón, por ahí están los tlaconetes de no, por favor, no. Pues sí. Revolcándose, porque... Sí, claro, pero no es un asunto que, como el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues sí, debe ser revisado. El mismo sexenio de Enrique Peña Nieto, todo. ¿Qué se hizo? ¿Qué se dejó de hacer? Entonces, parte de la historia de México reciente, digo, el caso de Genaro García Luna también, es que otra vez Genaro García Luna, bueno, Genaro García Luna no solamente fue el mano derecha de Felipe Calderón en su sexenio y ahora está en la cárcel, fue el todopoderoso director de la Agencia de Investigación Criminal, porque así la fundó él. Él comienza como director de la Policía Judicial Federal. Imagínate. Y la transforma, pues no de fondo, sino simplemente de nombre, pero él es el que comienza pues con los tratos con los narcotraficantes, que era también lo que hacían en el PRI. ¿A poco Zedillo no administró el narcotráfico? ¿A poco Carlos Salinas? Y aquí nos hemos referido en otro momento a eso. Entonces, sí, también, Alejandro, hay algo, me hicieron ver el otro día que pareciera que hoy la percepción es que la delincuencia está desbordada en todo México y que está peor que nunca. Por eso... También es un asunto, sí, creo yo, de que hasta qué punto también el gobierno federal, el gobierno de la presidenta, sí, está generando una política pública para contrarrestar el discurso. El discurso. Porque es más masivo, Álvaro. Que el país está hecho pedazos. Y en llamas. Y en llamas. Sí. Yo decía Ese ayer. también es un problema. Mira, yo decía ayer por eso hasta me salió aquí porque lo puse así tal cual. Narcobloqueos Monterrey 2010. Ajá. Por eso decía yo ayer, oigan, pues sí se agarró al más grande capo, quizá el criminal más buscado del mundo. Cayó el domingo. Hubo 2 días, sí, tremendos. Recuperó la normalidad. Métase, lo invito a que googlee Narcobloqueos Monterrey 2010. Y empiezan ayer hice el ejercicio. 14 de agosto del 2010. BBC. Narcos bloquean 13 avenidas de Monterrey. La jornada, 15 de octubre del 2010. Al menos 15 narcobloqueos en la zona metropolitana. El Informador, junio.
10 del 2010, fueron 42 los narcobloqueos en Monterrey. BBC otra vez, 30 de junio, Monterrey, lo que el narco... Usted sígase. Hay, yo creo que unos 40 narcobloqueos masivos en Monterrey. Digo, ya no se acuerdan de eso porque no les conviene y porque les encantaría que uno dejara de recordar eso. Porque claro, si tú dejas de hablar del voy a decir la palabra, cabrón irresponsable, entonces, pues alguien que tiene ahorita 15 años, tenía 5 años cuando gobernaba, o creo que ni siquiera, alguien que tiene 20 años, alguien que tiene 20 años tenía 2 años cuando empezó a gobernar este personaje, y obviamente no quisieran que a esas generaciones que tienen 20 años porque van a votar en la intermedia federal y luego en el 2030 uno les estuviera recordando de dónde venimos, cuál es el contexto. Esto que estamos viviendo no viene de la nada, viene de esa irresponsabilidad y de la complicidad. Lo que denuncia Manuel Cloutier es complicidad de políticos con el narco y no habla al vacío. Habla de directamente 2 presidentes de la República. Vicente Fox, a quien no acusa directamente, pero sí de omisión, y a Felipe Calderón, a quien sí llama, le dice que está vinculado con narcopolítica. Tú lees la entrevista, es sumamente vigente, termina siendo casi, yo, más porque lo habría llamado a Manuel Cloutier para que participara en el juicio contra Genaro García Luna. Era un testigo de calidad. Un testigo de calidad, Álvaro. Yo habría llamado a aquel juicio también a Tomás Ángeles de Aguajare, que también fue un testigo de calidad cuando fue y le dijo a Felipe Calderón, oiga, su jefe de policía está metido con el narco, Genaro García Luna. Y Calderón lo que hizo fue meterlo a él a la cárcel. Ahí lo metió a la cárcel. Yo también los habría llevado a que declararan allá. Bueno, señor Delgado, pero lo que pasa es que, obvio, quieren que una nueva generación sea más bien, agarre un logotipo de no sé dónde. Bueno, sí sé de dónde. Un logotipo. Prefieren que un joven de 20 años no recuerde a Calderón. Agarre un logotipo que yo arranqué de aquí, por cierto. Y por eso no he quitado eso de aquí para que me lo recuerde siempre. El logotipo del pirata para manipulados, llevarlos al Zócalo supuestamente a protestar contra un gobierno tremendo, porque claro, esos jóvenes que llevas a protestar ahí no saben que esto no viene de la nada, esto viene de un proceso de descomposición acelerado, pero que tiene, sí, pocas décadas que se empezó a descomponer, que todavía hace muy poco tiempo había connivencia con el crimen organizado abierta. Hay muchas cosas que revisarle a Andrés Manuel López Obrador, todas, revísense, pues, se tienen que revisar todas. Pero olvidar, nada, no. No, bajo ninguna circunstancia. No, o sea, ¿cómo olvidar? No. Pues oye. El pasado importa tanto como el presente. Así es. Entonces, y fíjate, Alejandro, ahorita que yo recuerdo muy bien el sexenio de Calderón, en la parte política, inclusive el propio Manuel Espino, que era presidente del PAN, a mí me contó también las advertencias que le hizo a Felipe Calderón sobre Genaro García Luna. Y Felipe Calderón, de hecho, apenas en 2020 dijo, es falso que mi gobierno tuviera información sobre nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico. Es un mentiroso. Actué con determinación contra el crimen organizado y recibí amenazas por ello. Jamás hubiera permitido que ningún funcionario con vínculos como esos siguiera en el gobierno. Y le responde Manuel Espino, yo te informé de esos nexos, te compartí la versión surgida en una reunión internacional de ex jefes de Estado sobre seguridad en Colombia. A tu estilo, preferiste ignorar. Es decir, Calderón sabía.
y nunca ha dado una explicación después de que fue declarado culpable y luego sentenciado Genaro García Luna. Pues es parte... Le huyen al tema, Álvaro, Bueno, porque él y todo el todos. coro, el coro, claro. de Los periodistas estos, de periodistas y comentadores. Opinadores, funcionarios o exfuncionarios, todos le rehuyen a eso. Es que, ahora, otra vez Calderón. Pues sí. Y ahí tienes a Jorge Fernández Menéndez, a Raimundo Rivapalacio, a Loret de Mola, a López Dóriga. No, al otro que salía, de hecho, en Canal 11, ¿cómo se llama? Que estuvo ahora en la fiesta con... Curcio. Ese Leonardo Curcio. Pues, o sea, toda esa pandilla. Sí, pónganle atención en particular a ese personaje. Es la derecha más Leonardo rancia Curcio. Y ciega. O sea, ciega. ¿Cree que uno no sabe en dónde anda metido el personaje? Rancios y ciegos. Bueno, Guillermo Valdés Castellanos escribe este texto que provoca todo esto. O sea, en letras libres. En letras libres. En la revista de Enrique Krause escribe Guillermo Valdés Castellanos, quien fue el titular del CISEN en tiempos de Felipe Calderón. Y bueno, venía de qué creen ustedes que venía a ser Guillermo Valdés Castellanos. ¿Qué hacía, Álvaro? Director del CISEN. Antes de ser director del CISEN, ¿qué hacía? Bueno, antes fue asesor de Felipe Calderón desde que buscó la presidencia del PAN. Era además hacía encuestas para el grupo de economistas y asociados. ¿Cómo, hombre? ¿A poco era el que estaba detrás de la encuestadora que... Claro. Mira. La de Gea Isa. La que avergonzó Gea Isa. Y llevó a la renuncia. A Gómez Leiva. A Ciro Gómez Leiva. Bueno, escribe su texto el 23 de febrero del 2026. Guillermo Valdés Castellanos. Puros lugares comunes para cualquiera que entienda medianamente el narcotráfico, las lógicas del narcotráfico. Tampoco se necesita tener un posgrado para cualquiera que le dé seguimiento, digamos, a lo que está pasando en México. Dice este personaje que trata de explicar de dónde viene, quién sabe qué, menos de lo que le hemos dado a usted aquí. Y habla de se fracturó el gabinete de seguridad. Así piensan enfrentar el nuevo panorama criminal que inauguraron. ¿Sabes cuántas veces menciona a Genaro García Luna? Nunca. Nada. Pues no. Nunca, nada. Nunca. Ahorita. Y tampoco en el pasado. Porque él era el encargado del aparato de seguridad del Estado mexicano. Si una mosca se mueve, él tenía manera de saber que la mosca se mueve, Álvaro. ¿Por qué? Pues porque esos son los aparatos de seguridad. Gastaron en tecnología, le compraron a los gringos tecnología, metieron a los gringos a Israel, metieron tecnología. Para no darte cuenta. A la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina. Para no darte cuenta que el tipo con el que te desayunas a diario es narcotraficante, no, váyanse al carajo, pues ¿quién se los va a creer? Híjole, ya llevamos un rato, van a estar los tlaconetes, pero... Sí. Día de torturar tlaconetes con sal. Pero esa es la historia, en efecto, hace ya tiempo. Estamos hablando de una entrevista con Manuel Cloutier Carrillo desde hace 16 años. Pero finalmente son decisiones u omisiones que tienen repercusiones con el tiempo. Ayer referíamos aquí cómo la tendencia en materia de violencia fue imparable desde el 2006. Todavía en el sexenio de Fox,
había una cierta estabilidad. Había aumentado, sí, la violencia, pero a partir del 2006 es imparable. Con Peña hasta el 2018 y todavía el 2019, el primer año de Andrés Manuel López Obrador, sube hasta que se contiene. Y se presenta una meseta porque la reducción fue ligera en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y es hasta ahora, bueno, de hecho desde el 2019 fue muy lenta la tendencia a la baja, pero se generó ya una tendencia hacia abajo. Es decir, en contraste completo con los sexenios de Calderón y Peña. Esa es parte de la información que también hay que analizar. Entonces, ¿hay que hablar del pasado? Sí, hay que hablar del pasado, para que no se crea que aquellos que guardaron silencio porque eran parte del mismo proyecto de Felipe Calderón, ahora resulta que nos digan, no puede ser, ve nomás el país en llamas. Y en aquel momento le han preguntado por el pronto a opinadorcillos de ahora, ¿y tú levantaste la voz cuando la violencia ordenada por Felipe Calderón, la orden de matar? No, yo andaba en otra cosa. Ah, sí, ¿en qué cosa andabas? Pues cobrando las becas, cobrando lo que fuera. Hay que analizar, hay que discutir con información como la que le presentamos aquí. Esa no la encuentra realmente en ninguna parte. Ese es también parte del tema en el que también todos debemos estar más metidos. El gobierno le están ganando también, sí, la narrativa. O sea, la gente está besada, sí, pero hay también... O si no, habría que poner más énfasis, Álvaro, pues sí, en todo caso. Que nunca... Porque también la disputa es por la narrativa. Claro. Parte de la disputa por la nación es eso. ¿Quién tiene el relato? ¿Quién gana el relato? ¿Los que fabrican las mentiras? Precisamente porque la realidad no les da la razón. ¿O los otros? Y a veces ganan los fabricantes de mentiras. Sí, se tiene que meter... es una batalla permanente porque van 6, 7 años de gobierno y mira, recientemente, interesado por lo que ha pasado, por cómo se dieron los dos periodos de Lula y Dilma, cómo avanzó, que escribí hace poco sobre eso, he estado viendo, por ejemplo, qué pasó con la prensa, Álvaro, en Brasil durante los 13 años. Ahorita llevamos 7 años y medio, digamos, de 4T. Allá llevaban... Cuando dan el golpe contra Dilma, llevaban 13 años. 13 años, ¿es correcto? Sí. Bueno, ¿qué pasaba con la prensa 13 años después? Seguía siendo, iba a decir una palabrota, no la voy a decir, pero seguía siendo la misma porquería como lo es en México hoy. La prensa. La prensa, sí, en Brasil. Sí. Se resistió y participó en el golpe contra Dilma, por supuesto, pues ese era el asunto. Entonces, pues bueno, es una lucha permanente, estar tratando de ganar las narrativas, es al final, nos decía recientemente un cuate muy inteligente, y buena persona, nos narraba cómo estos grupillos de periodistas que se mueven en la red, que les alimentan desde Guadalajara o desde Ciudad de México con contenido para que ataquen a ciertos personajes de la 4T, cómo estos personajes en realidad son muy menores frente a lo que se ve debajo del agua con Ricardo Salinas Pliego.
O sea, porque lo que Salinas Pliego en realidad lo que anda tratando de hacer, no sé si les dé para tanto, pero lo van a intentar. Es construir una narrativa de la guerra cultural, de que están dando la batalla cultural, que están tratando de convencer, de ganar algo que el presidente López Obrador tenía muy claro cuando llega a la presidencia. Por eso, esto es para los jóvenes. Miren, cuando pasó esto. La mañanera era... Sin la mañanera, Álvaro, quién sabe, realmente ahora sí lo pienso, no tanto como una estrategia de comunicación para contrarrestar, sí, la prensa, sino como una fuente de la guerra cultural, de la batalla cultural. O sea, la mañanera con el presidente López, y pasa también con la presidenta, gran parte de su sentido está en proporcionar contenido para la disputa que se da a nivel familias, a nivel tu empleo, lo que tú recibes es contenido, todo este contenido alternativo que se da es para que tú puedas convencer, no enfrentar, no, convencer. De repente, fíjate, llegué al mercadito al que voy a comprar las verduras y estaba el señor de la papa. No, muy buena persona, ni voy a decir mucho, porque me dijo, oiga, ¿cómo está? Me dijo casi en voz baja, Álvaro, ¿cómo está? Le vi los ojillos de preocupación. Me peló los ojillos como me dijo, ¿cómo está? Dije, no cavilé bien, nomás le dije, bien. Y lo vi preocupado, entonces dije, ya sé qué es. Le dije, no, bien, usted. Y me agarró y me apretó la mano. Me dijo, ánimo. No, hombre, le dije, usted hace mi día, usted hace mi día. Y me quedé 2 minutos con él. Entonces le dije, oiga, ¿pero por qué baja la voz? O sea, hay que gritar esos temas, hay que hablarlo. Me dijo, no, me dijo, ¿sabe qué? No todo mundo lo toma para bien. Hay mucho enojo. Hay mucha gente muy enojada. Aquí, ahí, a 3 locales del puestecito donde yo compro mi papa y enfrente le compro a una señora que vende muy buena verdura. Entonces le compré la papa y a la señora la verdura. Me dijo, allá, donde está la señora. La señora es como los tlaconetes, cabrón. O sea, me dijo, no, olvídese. O sea, si alguien oye que alguien habla algo sobre el presidente o lo ubica medianamente se pone como loca. Uh-huh. Y es cierto, Álvaro, en cada micromundo, en cada mundo que hay esa batalla cultural. Y se está dando una batalla cultural. Y es mucho de resistencia y de siempre ganar con la verdad, con la información en la mano. Sí, en todos los ámbitos. Y nosotros de pronto nos movemos en ámbitos, digamos, en la Ciudad de México. Tenemos, por supuesto, a nuestra disposición muchas maneras de informarnos. Y uno en la Ciudad de México es, a final de cuentas, anónimo. Entre tantos millones que habitamos el Valle de México, pues uno, de repente, unos van en el metro y sí, claro que a uno lo conoce un poquito más la gente. Pero, y claro, va uno a un restaurante, a un lugar, y pues sí, hay quienes obviamente apoyan y hay a quienes no. Así es. Pero en lugares como en donde va a haber, por cierto, esta feria del mezcal, por ejemplo, en San Andrés Sautla, pues es una comunidad, un lugar reducido,
y también cada quien tiene sus posiciones. Yo, al final de cuentas, pienso, lo he pensado siempre, yo creo que hay que siempre, si hay posibilidad de discutir, de dialogar, siempre con fundamentos, Eso. con datos. Y con serenidad. Y con tranquilidad. Claro. Al final de cuentas, nuestra responsabilidad es esa. Nosotros proveemos de información. Por eso es tan importante no solamente el momento, es importante la memoria, es importante la historia remota y la historia reciente, para entender también el presente. ¿Por qué hay tantos enojados, Alejandro? Bueno, ¿por qué hay tantos impostores en los medios? Pues porque tenían privilegios y los han perdido, y es normal, es una lucha de intereses también. Y pues claro, hay mucha rabia, y la rabia que hay en la televisión, en la radio, por hablar de los medios que tienen más penetración, tiene que ver con eso. Entonces, pues también uno tiene que tener la ecuanimidad, la serenidad para escuchar y medir. La mayoría de la gente así es, Alejandro. Sí. Baja la voz, ¿para qué se pelea? Hay quienes son más de combate y dicen, no, un momento, a mí no me vengas con que tu Calderón, ¿no? Sí. Pues sí, como le hacemos nosotros. En fin, es bueno. ¿Cómo les molesta? Sí, cómo no. Bueno, en nuestra querida sección del Tlaconete quedó inaugurada formalmente el día de hoy. Cada vez que sea necesario hay que decirlo.